Acá sobre hablando de la hipoxia tisular, que es donde nos quedamos en el anterior capítulo, vamos a hablar de la hipoxia tisular, ¿ya? Entonces, pero antes para resumir, para hablar de esta parte, que es más compleja, vamos a hablar de esta parte, ¿ya? Que es un resumen. Entonces, nuestras células de defensa, ¿ya? Nuestras células de defensa tratan de poder, de poder parar este proceso inflamatorio en el tejido local, donde se está produciendo el daño. Puede ser pulmón, puede ser foco urinario, ¿no? Renal, ¿no? Una meningitis, ¿no? Un foco abdominal, ¿no? Una infección abdominal, donde se produzca esta inflamación por un proceso infeccioso, ¿ya? Nuestras células de defensa tratan de solucionarlo lo mejor posible, ¿sí? Ya sea liberando estas sustancias proinflamatorias, aumentando la diapédesis, ¿no? El reclutamiento de nuevas células de defensa y así poder parar este proceso infeccioso, que no avance, ¿no? Que no avance. Pero en una gran parte de los casos, este proceso infeccioso, nuestras células de defensa no pueden controlarlo y se escapa de su control, ¿sí? Y esto es como una bola de nieve que crece y se hace más grande y llega a hacerse una inflamación sistémica, Entonces, y cuando hablamos de inflamación sistémica ya estamos hablando de un proceso de una sepsis en curso, ¿no? Ya que ya se están produciendo, desencadenando ese proceso de una hiperreactividad de nuestras células de defensa, produciendo un aumento de las sustancias proinflamatorias, ¿sí? Entonces, en un momento nuestras células de defensa están, mm, se puede decir, están tranquilas, ¿no? Controladas, ¿no? Pero llega un tiempo donde estas pierden su control, ¿no? Y se produce una hiperreactividad de estas células de defensa, produciendo un aumento de las sustancias proinflamatorias, ¿no? Y es lo que nos produce toda esta cascada que hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? Bueno, entonces la hipoxia tisular es secundaria a la inflamación sistémica por una hiperreactividad del sistema inmune, ¿no? Que liberará sustancias proinflamatorias en exceso. Va a liberar sustancias proinflamatorias en exceso, ¿no? Entonces nuestro sistema inmunológico se vuelve, por así decirlo, loco, ¿no? Se altera, ¿no? Pierde el control y libera sustancias proinflamatorias, ¿no? A nivel del organismo, en el organismo, ¿no? A nivel de la circulación general. Y esto va a producir los distintos tanto la coagulopatía, daño endotelial, ¿no? La fiebre, la vasodilatación, la hipoperfusión tisular, que nos va a llevar a distintos cuadros, ¿no? Distintos cuadros. Entonces, eso es lo que se produce, ¿no? Esta hipoxia tisular es una disminución del oxígeno a nivel del tejido. Entonces, esta hipoxia tisular de aquí es la génesis para desencadenarse las distintas alteraciones al órgano diana, ¿no? Una disfunción orgánica, ¿no? Ya cuando hablamos de disfunción orgánica ya estamos hablando de un shock séptico, ¿no? Una sepsis. Entonces, esta hipoxia tisular nos va a producir a nivel neurológico, ¿no? Por una disminución del oxígeno a nivel de nuestras neuronas, va a producir una alteración del estado de conciencia. Vamos a tener un paciente con una escala de coma de Glasgow alterado, ¿no? Disminuido. Eh, bueno, eso lo tenemos aquí, ¿no? A nivel cardiovascular, vamos a tener la disfunción miocárdica que la hemos hablado por este lado, ¿no? La acidosis metabólica, ¿no? Producía una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? La disfunción miocárdica se producía por la misma acidosis metabólica que producía una pérdida de la sensibilidad de los receptores beta ante las catecolaminas. Claro que también el factor de necrosis tumoral, el aumento de óxido nítrico influenciaban para que haya una disfunción miocárdica, ¿no? Entonces esa disfunción miocárdica ya es un daño a un órgano blanco, ¿no?
a nivel cardiovascular vamos a tener disfunción miocárdica. El potasio elevado, ¿recuerdan? El potasio elevado que se producía por una acidosis metabólica. La acidosis metabólica producía una hiperpotasemia. Y la hiperpotasemia es algo negativo para nuestro sistema cardíaco, ¿ya? La hiperpotasemia nos va a desencadenar arritmias cardíacas, ¿ya? Arritmias. Bien. Entonces, aparte igual, el potasio elevado va a producir vasodilatación. Va a empeorar el cuadro de vasodilatación producido por el óxido nítrico, ¿no? El potasio alto en el organismo induce a vasodilatación también. Bien. Entonces sigamos por este lado. A nivel pulmonar ya, el aumento de citoquinas sistémicas altera la membrana alveolo-capilar, produce un aumento de la permeabilidad alveolo-capilar, ¿no? Y esto produce un pasaje de líquido y de proteínas hacia lo que es por dentro de lo que es el alveolo, ¿no? Y esto va a producirnos un edema alveolar. Y esto nos produce un síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Un rato. Bueno, vamos a continuar. Ya se me estaba acabando la batería y le pusimos un cargador, ¿no? Para que no se nos agote en pleno video. Bien, entonces como les decía, el síndrome de distrés respiratorio agudo se produce pueden ser primarias y secundarias. Las primarias son producidas por neumonía, una neumonía, ¿no? Y la secundaria puede ser, en este caso, la sepsis, ¿sí? Entonces el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es producido por lo que hemos visto, va a desencadenar una insuficiencia respiratoria grave. Esta insuficiencia respiratoria grave nos va a dar una acidosis respiratoria, o sea, un aumento de la PCO2, una disminución del pH, ¿no? Menor a 7.3, ¿no? Esta acidosis respiratoria nos puede dar a nivel neurológico, puede empeorar nuestros síntomas neurológicos, ¿sí? Llevando al paciente a la somnolencia y al coma en algunos casos. Así que esta acidosis respiratoria puede aumentar el daño neurológico. Entonces la acidosis respiratoria nos puede producir, nos puede producir a nivel del intercambio gaseoso una hipoxia, ¿no? Porque este proceso va a alterar el intercambio gaseoso, ¿no? Oxígeno por dióxido de carbono, ¿no? Altera. Entonces va a haber una hipoxia. Esta hipoxia nos va a producir, ¿no?, una mayor hipoxia tisular, ¿no? Va a aumentar esto, ¿no? Va a aumentar esto que ya nos había desencadenado todas estas distintas reacciones que estamos viendo. Entonces la hipoxia, esta hipoxia que es producida por esta alteración del intercambio gaseoso, nos produce una acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica, que ya la habíamos hablado en el anterior capítulo, la acidosis metabólica, ¿ya? Va a aumentar la acidosis metabólica de esta hipoxia producida por el daño a nivel del pulmón, ¿ya? Entonces esta acidosis metabólica nos va a producir el aumento de la disminución del pH nos produce, y el aumento de hidrógeno nos desencadena arritmias a nivel del corazón. El hidrógeno afecta mucho la función cardíaca, nos produce una disfunción miocárdica. La acidosis, como hemos dicho en el anterior capítulo, produce una pérdida de sensibilidad de los receptores beta a su catecolamina. Entonces, esta acidosis metabólica, el hidrógeno, la acidosis metabólica, hay un aumento de hidrógeno, ¿ya?
esto va a producir una vasodilatación. Acá vemos una H y un icono de aumento. Este hidrógeno aumentado va a producir una vasodilatación que va a empeorar esta hipoperfusión tisular, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho que el óxido nítrico produce, por medio de la vasodilatación, va a producir una hipoperfusión tisular. El potasio elevado también es un inductor para que nuestros vasos sanguíneos tengan vasodilatación también. Y tenemos por otro lado el aumento de hidrógeno que es producido por la acidosis, ¿no? El aumento de hidrógenos también va a empeorar el cuadro de vasodilatación. Entonces vamos a tener un empeoramiento de la hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces ese cuadro de vasodilatación va a producirnos una hipoperfusión tisular, ¿no? Bien, entonces esta hipoperfusión tisular nos va a llevar a una injuria prerrenal aguda, ¿ya? Entonces esta injuria prerrenal nos va a dar la oligoanuria y la hiperazoemia, ¿no? Oligoanuria, hiperazoemia. La hiperazoemia, que es la retención de los productos nitrogenados, ¿ya? Una retención de productos nitrogenados, o sea, de desecho, va a producir una alteración del equilibrio ácido-base. Y esto va a hacer que nuestro riñón ya no pueda compensar la acidosis metabólica y retiene hidrógeno. No puede ya compensar la acidosis metabólica como una de sus funciones es compensar la acidosis metabólica, eliminando mayor cantidad de hidrógeno al lumen tubular, ¿no? Tratando de que la acidosis metabólica no empeore, ¿no? Esta pérdida de capacidad del riñón nos va a llevar a un riesgo de muerte, ¿no? Generalmente por una acidosis metabólica, ¿no? Una acidosis metabólica grave, ¿no? Bien, entonces también vamos a tener alteración a nivel del hígado. A nivel del hígado vamos a tener un aumento de la GPT, la GOT y la bilirrubina. Pruebas de función hepática. Esto nos da la función hepática. Entonces, este aumento de estas tres sustancias es frecuente, ¿ya? Y en la ictericia colestásica, ¿ya? En la sepsis es frecuente la ictericia colestásica, que es aumento de estas tres sustancias, que lo podemos solicitar en el laboratorio, ¿no? Para ver cómo están sus valores normales. Entonces tenemos por este lado a nivel hematológico. También nos va a producir, por una hipoxia tisular, nos va a producir a nivel hematológico nos va a producir una leucocitosis, que es aumento de los glóbulos blancos, leucocitosis, trombopenia, una disminución de plaquetas, una disminución del fibrinógeno y una disminución del tiempo de protrombina. Estas tres, trombopenia, fibrinógeno y una disminución del TP, son causas de una coagulación intravascular diseminada, SID se llama. Y esto nos produce generalmente por las hemorragias, ¿no? Que es una coagulopatía de consumo, ¿no? Que nos produce hemorragias en nuestro organismo. Entonces el cuadro de sepsis es un cuadro bastante complejo, ¿no? Todo nace de el microorganismo invasor, ¿no? Que cuando no se controla por nuestras células de defensa y no le damos mucha importancia a ese proceso infeccioso que ya nos está produciendo síntomas, no graves ni fuertes, pero moderados o leves, pero no le damos mucho interés. Esto entonces, si no le damos el tratamiento oportuno a una infección, esto puede, ¿no? Empeorar, puede convertirse en una bola de nieve que aumenta de tamaño y puede desarrollarnos una inflamación sistémica, ¿no? Y ya desde la inflamación sistémica ya se pueden producir distintas alteraciones, ¿no? Distintas alteraciones que van a llevar al empeoramiento, ¿no? De los síntomas de este paciente. Bien.
Entonces tenemos acá por este lado el diagnóstico analítico. Eh, ¿Qué estudios podemos solicitar para los casos de sepsis? El hemograma completo. Ahí vemos la leucocitosis, neutrofilia, ¿no? La anemia no me importa mucho en un principio, ¿sí? Porque lo importante es tratar a nuestro paciente con hidratación, como vamos a ver luego, vasopresores si es que necesita, ¿sí? Mayormente sí necesitan vasopresores por la vasodilatación, ¿sí? Todo paciente con sepsis normalmente sí se usan vasopresores, ¿sí? Entonces, hemograma completo, función hepática, ¿ya? GOT, la GPT, la bilirrubina, fosfatas alcalina, función renal, ¿no? Para ver la uricatinina, para ver si no hay daño renal, coagulograma, donde vamos a ver el TP, el TTPA, el fibrinógeno, ¿no? Para ver si no estamos ante una coagulación intravascular diseminada. La glucosa, tenemos que ver la glucosa, cómo está en este paciente. El ionograma, que vamos a ver los valores de los sodio, potasio, calcio, ¿no? Los iones más importantes, ¿no? Gasometría arterial, que vamos a ver el equilibrio. Vamos a ver si no estamos ante una acidosis respiratoria o si no estamos a una acidosis metabólica, ¿no? Distintos disturbios a nivel de los gases, ¿no? PCR, la proteína C reactiva, que es un factor agudo, ¿no? Es una proteína que se produce en el periodo agudo del proceso infeccioso, PCR, y nos sirve de mucho para ver si estamos ante un proceso infeccioso o inflamatorio. Procalcitonina, ¿ya? Y el lactato, que también son estudios que solicitamos para un paciente con sepsis, ¿no? Entonces con esto le hemos traído este tema y cualquier pregunta por favor me lo dicen que estoy dispuesto a responderlo, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase que vamos a hablar de la clínica, vamos a hablar del SOFA-QUIC, ¿no? Vamos a hablar del tratamiento con ya sea la hidratación, cuánto, qué cantidad y vasopresores, ¿no? Y también vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal, el hipocortisolismo, que es lo que el tema para eso nos llevó, ¿no?